Ya está. Gloria a Dios. Bien, si ven que paro es porque me doy cuenta de que hay alguien que está queriendo entrar. Así que tengan paciencia. Bien, entonces, vimos nosotros cómo estaba todo revolucionado, ¿se acuerdan? Cuando Dios preparó divinamente la venida de su Hijo. Después vimos cómo era la genealogía, ¿se acuerdan? Cómo parecía que había una incompatibilidad en la genealogía, pero Dios hace todo perfecto. Pudimos ver cómo fue realmente la anunciación por aquel ángel del nacimiento de Jesús y del nacimiento de Juan el Bautista. Vimos cómo Dios había preparado estas dos personas justamente, que todo venía desde el cielo para que las personas pudiesen conocer esto nuevo que hacía ya 400 años que no se estaba disfrutando. 400 años que no se veían las cosas que se veían antes y solo vivían de la letra, ¿se acuerdan? Y el problema que la letra los mató a ellos porque se olvidaron de la definición espiritual de esa letra, ¿sí? Entonces habíamos visto nosotros también de cómo fue el comienzo, cómo fue un poco la niñez, cómo era que se iba desarrollando, cómo necesitaba crecer en sabiduría, dice aún la palabra, mostrando la humanidad de Cristo, porque es importante que nosotros sepamos de que Cristo vino encarnado como hombre, porque Él sufrió como hombre. Acuérdese que Él tuvo sed, Él tuvo hambre, ¿sí? Aún después de su resurrección comió y bebió. Entonces, todas esas cosas mostraban que Él como hombre venció. ¿Por qué? Porque no se halló pecado en Él. Era primordial de que Él viniese a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre, ¿sí? Y así lo hizo el Señor, pero no por despreciar al hombre, sino por ser el hombre responsable del primer fracaso en seguir a Dios. Entonces, vino así de esa manera, y de esa manera Él pudo salvar al mundo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver vendría a ser, dice casi 30 años. Tenía 30 años, vamos a decir, para decir algo correcto, pero la palabra dice tenía como 30 años. Deja eso un casi. Vamos a ver desde su bautismo, obviamente, hasta este ministerio temprano en Judea. Y este ministerio temprano en Judea, vamos a ver por qué lo nombra solamente Juan y no los hipnóticos. ¿Se acuerdan? Los hipnóticos eran los primeros tres, no Juan. ¿Por qué Juan nombra este principio de ministerio en Judea? Porque en realidad él empezó su ministerio público en Galilea. Vamos a ver hasta cuando él se iba a Galilea a comenzar su ministerio público, que se detuvo ahí con la samaritana. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a hablar hoy desde su bautismo, vamos a ver por todo lo que pasó, por la tentación, por los 5 primeros discípulos, por el maestro de Israel que habla con él, Nicodemo, y vamos a terminar en la samaritana, en esta mujer que le habla algo tan hermoso y que no le echa la culpa a él, sino que a través de ella le habla al pueblo samaritano, y como esta primera evangelista, ¿no?, hizo tan bien las cosas que vinieron todos a verlo al maestro. Qué bueno es cuando las varonas del Señor se ponen en la línea de Dios y dan buenos frutos y buenos resultados, ¿no? Por eso siempre tenemos que agradecerle al Señor, porque Él no hace distinción, sino que prefija el corazón que está dispuesto para servirle, y con ese va adelante. Vamos a ver, mis hermanos queridos, quiero que tengan la Biblia ahí a mano, y más allá de que yo le voy a leer, voy a precisar de que leamos hoy para que se fijen las ideas y para que ustedes después al recordar puedan recordar más o menos dónde está, puedan recordar más o menos qué idea tenía, ¿sí? Acuérdense que cuando usted hable generalmente de profecías muy marcadas sobre Jesús, vaya directamente a Isaías, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los profetas que más Dios le dedicó tiempo sobre el ministerio de Jesús. Si bien va a encontrar en Jeremías, va a encontrar en Abacú, va a encontrar en Amós, pero cuando se trata del ministerio de Jesús, casi siempre está en Isaías, ¿sí? Entonces es algo que nosotros vamos a volver a volcar eso, porque acá vamos a ver cómo empieza este ministerio temprano en Judea, pero comienza este ministerio ya de por sí, porque es muy sencillo. Juan habla de esto porque habla más del término del ministerio de Juan que del principio de Jesús. Por eso es que está en Juan. Pero vamos a ver
que acá es donde empieza a hilvanarse, empieza a concretarse lo que todas las profecías que venían dando sobre él y cómo él empieza a darle continuidad a esas profecías. ¿Sí? Vamos a comenzar ahora. Así que dice, lo que llamamos el periodo de la inauguración del ministerio de Jesús se refiere a su bautismo en agua, en el río Jordán, su tentación por el diablo en el desierto y cómo llamó a sus primeros discípulos, sus primeros milagros, la primera Pascua donde limpió el templo y el regreso a Galilea, donde realmente comenzó su ministerio público. Por eso los sinópticos empiezan hablando de él en Galilea. Pero necesitaba un periodo de preparación, y ese periodo de preparación es desde el bautismo hasta que él llegó a Galilea, y que justamente fue en Judea. Acuérdense estos nombres, yo se los nombro para que a usted se le hagan una realidad en su vida, ¿sí? Lo que es Judea, Galilea. Tiene que tener ese lenguaje si quiere comprender. No es muy fácil, yo sé, pero nosotros debemos saber, así como sabemos dónde ir al almacén y a la vuelta, tenemos que reconocer dónde era Judea y dónde era Galilea muy fácilmente, ¿sí? Entonces usted compenétrese en eso. Va, parece que lo reta. No, ahí va. Pero es una manera buena porque cada vez que habla usted de la Biblia se va a dar cuenta el momento exacto de dónde habla. Bien, dice el bautismo en agua. Nosotros todos sabemos que esta pregunta siempre la han hecho y que hay una respuesta obvia, ¿no? Dice, la primera pregunta que surge, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿sí? Cuando usted dice, ¿por qué Jesús tenía que bautizarse? Obviamente. Y lo primero que dice, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecado. Y es obvio que Jesús no había cometido ningún pecado. Se nos dice, más Juan se le oponía, ¿se acuerda usted? Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15, está la conversación entre ellos. Dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Lo primero que podemos ver acá, que Jesús no tenía pecado, y ahora vamos a ver por qué se bautizó. Hay 4 definiciones para saber que justamente bautizo significa también, aparte de sumergirse, de la palabra que hundía en un barco, que eso lo explico cuando es bautismo, significa identificación. Vamos a ver las 4 partes de identificarse. Pero antes de eso, le dice Jesús a Juan, deja que así es conveniente que se cumpla toda justicia. Y nosotros sabemos, ¿se acuerda que veníamos hablando de todas las profecías que se venían dando sobre Jesucristo, aún desde antes de su nacimiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habrá una virgen que concebirás? Entonces todas las profecías se fueron cumpliendo. Ahora, hay profecías que fueron cumpliéndose con respecto a la vida de Jesús, pero hay profecías que se tienen que cumplir a través de Jesús y que son para el pueblo. Por eso él debía de cumplir todas las profecías y aún las que Dios había mandado para su pueblo y que se debían cumplir a través de Jesucristo. Una de esas profecías que debía cumplirse en el bautismo está en Isaías 64, por favor. Isaías 64. Yo voy a leerle del versículo 1 al 4 para que ustedes entiendan todo, pero debía cumplirse, ¿por qué? Porque esta profecía es para el pueblo de Israel, pero para que el pueblo de Israel se diese cuenta por qué los profetas hablaban de esta manera, aunque usted también lo va a notar difícil, pero fíjese que todas las cosas que habla esta profecía son las que se cumplieron en el bautismo de Jesús. Por eso le dice, deja, así conviene que en mí se cumpla toda justicia. O sea, vamos a hacer esto para que el Padre pueda hacer notar a través de mi vida de que siempre el pueblo de Israel tuvo la preeminencia a ser escuchado por él. Encontró Isaías 64. Vamos a leer del 1 al 4, ¿sí? Y de ese tiempo, porque sé que es una lectura no muy fácil, y dice así. Si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones,
fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Gloria sea al Señor. Es difícil la interpretación justamente, pero si usted se pone a mirar atentamente, todo lo que pasó en el bautismo justamente es lo que decía esta palabra. Oh, si se rompiese los cielos, si tu nombre se hiciese notorio en la tierra. Y es lo que pasó, porque se acuerda usted, y ahora vamos a ver cuándo es que se abrió, cuándo vino el Espíritu Santo y cuándo Dios habló sobre el Hijo. Hay un temita muy lindo en Lucas que no le prestamos atención. Pero quiero que veamos esto. Todas estas cosas se cumplieron porque el cielo se abrió, hubo una voz que vino del cielo, que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo vino como paloma y todos se enteraron de lo que pasó. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá, dice, pero no temblaron las naciones ya temblaron cuando Él nació. Pero escúcheme bien, no está hablando de los reyes y de las naciones de esta tierra terrenal, está hablando de las huestes espirituales de maldad que ahora saben de que el reino de Dios no solo se acercó, sino vino y se asentó en la tierra. Y por eso es que temblaron todas las fuerzas del mal. Cuando Dios abrió los cielos y le dijo, este que está en la tierra, este que está cumpliendo con lo que los hombres no pudieron cumplir, es mi Hijo en el cual tengo complacencia. O sea, diciendo, ahora el poder del cielo está acá en la tierra. Satanás y todas sus huestes de maldad sabían que si bien decían, no, pero Dios nos sacó del cielo, ahora estamos cómodos en la tierra, ya no iba a estar más cómodo en la tierra. Por eso es que Jesús pudo ir y aún en las sinagogas de ellos, dice, había mujeres encorvadas, habían endemoniado, y venía él y le demostraba que no importa el lugar donde estuviesen, sino la capacidad que tenían de la santidad de Dios. Por eso él venía y le decía, aún en la sinagoga de ellos, le dijo, enderézate, sé libre, pudo restaurar la mano. Entonces, cuando pasaron estas cosas, claro que temblaron las naciones, pero temblaron esas naciones a la cual vino a vencer, porque sabían que ahora sí o sí iban a ser vencidas. Por eso se conmovieron, por eso dice como fuego abrasador, dice si se moviesen los montes. Claro que pasó todo eso, espiritualmente pasó todo eso cuando fue el bautismo de Jesús. Porque lo que prometió Dios para su pueblo de Israel lo tuvo, y no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Y esa ahí fue la primera vez en la cual Satanás se dio cuenta de que era verdad lo que estaba hablando Dios y que su Hijo realmente vino. Por eso, gloria a Dios, más allá de las películas que nos muestran a Satanás ahí medio oscuro y atrás de eso, ahí se dio cuenta de que venía Él. Y ahí sabía que este hombre o este joven, porque era joven en Israel, era el Hijo de Dios verdadero. Por eso es que después iba a tentarlo, por eso es que la primera estocada la quería dar él, por eso la primera anulación de todo pacto lo quería tener él, por eso dice que después se fue por un tiempo nada más, pero después volvía obviamente y permanentemente estaba ahí, y después sabía, cuando se dio cuenta que a Jesús no podía, entonces siempre trataba de alrededor hacerle caer a los que estaban con él. Por eso Dios dijo, todos los que me diste, no he perdido a ninguno. Como diciendo, los cuidé aún a estos que están acá, porque sé que son débiles. Nosotros somos terriblemente débiles sin la presencia de Dios. Por eso lo bueno es que decía así, deja que en mí se cumpla toda justicia, déjalo que se enteren los demás. Si yo te bautizo a vos, simplemente vamos a saber que había un profeta más, pero si vos me dejás que yo cumpla con la justicia, Satanás va a saber quién es el que vino, y Satanás va a saber ahora a quién le voy a dar autoridad. Por eso que era necesario, el fundamento de su bautismo fue el cumplimiento de esto que le había prometido Jehová, Dios de los ejércitos, al pueblo de Israel. Lástima que algunos no comprendieron. Bien, pero también dice, ¿por qué Jesús dijo que era justo, correcto, que él se sometiera al bautismo de Juan? Y acá habla justamente la palabra bautizo, habla de estar en concordancia o estar en simpatía también con aquel que se estaba hundiendo. Y hay 4 cosas que él vino a hacerse semejante para salvación.
Dice, para identificarse con la humanidad pecaminosa, indicando su buena voluntad para cargar con los pecados del mundo y ser su representante. Juan lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado. Muy bien, porque yo lo estoy mirando y sé que usted está haciendo las cosas bien. Bien, el sumergirse en las aguas tipifica la muerte y el salir de las aguas su resurrección. Esa es la segunda. La tercera, era un momento de consagración a Dios. Se identificó como Mesías, Redentor y sumo sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Levíticos 8:9 y otro más que lo nombra ahí, tenían que ser lavados con agua para purificación. Eso se llama ablución. Dice, ungidos con aceite y la sangre del holocausto aplicada antes que ellos pudieran servir como sacerdotes. En el bautismo de Jesús, él fue sumergido en el agua, ungido por el Espíritu Santo y en cierto sentido aceptó derramar su sangre como forma de redimir a la humanidad pecadora en este acto simbólico. Le estaba mostrando entonces a los sacerdotes de que él también estaba siendo ungido como sacerdote, pero no cualquier sacerdote, porque tuvo su ablución, su limpieza en agua, tuvo su unción con el Espíritu Santo, su ungimiento, pero la sangre de él iba a ser la que iba a limpiar de pecado, no como los sacerdotes que se ponían la sangre del holocausto que iban a presentar. Mire usted, entonces ya tenemos varias cosas por cuál eran necesarios. Por el cumplimiento de la promesa de la profecía de Israel, porque él se tenía que identificar, porque él demostró que así iba a ser muerto y resucitado, y porque él era ungido así como sacerdote celestial. Por eso cuando le habla, obviamente, Dios a través de los hebreos, le habla a través de Melquisedec, le hace saber que él tuvo todas las connotaciones del sacerdocio de Melquisedec. Casi dijo cuando le habla a Pablo, pero me acuerdo que no dice quién era, pero para mí era Pablo el que escribió Hebreo. Pero bueno, cuando usted lo ve en Hebreos, se va a dar cuenta que le habla a esos que por ahí no estaban muy seguros y que los sacerdotes los señalaban a los sacerdotes que se venían a Cristo y le decían, viste que al final Dios no está con vos, está con nosotros porque tenemos un templo. Entonces Hebreo le hace saber que esos sacerdotes se van a morir y van a dejar de ser sacerdotes, pero el cual le está representando a otros sacerdotes que lo aceptaron a Cristo, no se iba a morir nunca. ¿Sí? Póngalo entre paréntesis. Seguimos con esto. Bien, entonces, cuarto, fue el acto de inauguración de su ministerio público y también la aprobación del ministerio de Juan como profeta de Dios que preparó el camino al Señor. Así que son esas cuatro cosas por las cuales fue necesario que nuestro Señor Jesucristo se bautizase. ¿Sí? Mire cuán necesario es que nosotros hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que tomamos el bautismo simplemente como una representación y no tomamos conciencia plena de cuán hermoso acto estamos haciendo como lo hizo el Señor Jesús. Uno de esos actos es, cuando nosotros nos bautizamos, tratar de que todas las promesas que están sobre nuestras vidas y nuestra familia sean puestas de manifiesto públicamente. ¿Sí? Qué bueno es hacerlo con esa conciencia plena y disfrutar del bautismo. ¿Tiene ganas de bautizarse de nuevo? No se puede. Un Señor, un bautismo, una fe. Ya está. Gloria a Dios. Dice así, mire, quiero que leamos Lucas capítulo 3, versículo 21, por favor. Deme tiempo, lo voy a buscar. No me apure. Hoy tengo muchas pastas, estoy muy tranquilo. Me pasa si no se estira. Lucas capítulo 3, versículo 21. No sé si usted lo tiene por ahí. ¿Lo de la paz es porque yo no estoy? Puede ser, puede ser. Debe ser eso. Bien. Lucas capítulo 3. Mire usted que acá le va a dar un detalle sobre lo que pasó en el bautismo. Lo encontró, Lucas capítulo 3, versículo 21. Usted me hace una pequeña seña y yo lo miro. Bien, muy bien, ahí estamos. Bien. Dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué dice ahí? Dice,
y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuál es el detalle acá, hermano querido? Exactamente, Juan Santucci, que él estaba orando y no le prestamos atención muchas veces porque leemos Mateo, Lucas, que están un poco más próximos. Pero el cielo se abrió cuando Jesús oró. ¿Y sabe qué? Demostrando que en su humanidad él necesitaba tener comunión con el Padre para ser provisto de lo necesario para cumplir con su ministerio. ¿Sabe qué hacemos nosotros cuando oramos todos los días a la mañana con nuestro hermano Juan Santucci a las 4 de la mañana que nos manda su oración? Mostramos al Señor nuestra humanidad y que necesitamos que Él nos revista de su gloria para poder hacer lo que en el día Él quiere que nosotros hagamos. Qué bueno es sentir que el cielo se abre y Dios nos reviste de su poder. Qué bueno es encomendar nuestro día a Él y decirle: papá, si vos no me revestís de tu gloria, de tu poder, no voy a poder hacer lo que vos me encomendaste. Necesito que el cielo se abra con mi oración, con la comunión de un hijo hacia el Padre. Papá, papito lindo, no tengo muchas palabras que puedan resonar buenas, pero las que tengo vienen del corazón. Gloria sea al Señor si podemos decir eso. Gloria sea a Dios si podemos bajar para estar tan alto como Él desea. Por eso es que estos detalles hacen de que nosotros sepamos cuán preciso era siempre todo lo que hacía el Señor Jesucristo por amor a su Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, dijo. Qué bueno que era, cuánto, ¿sabe cuán lejos estoy yo de poder decir eso? Porque lo puedo hacer 2 segundos. Al tercer segundo estoy haciendo mi voluntad y un desastre por ahí. Pero qué bueno es cuando él siempre decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo he visto de mi Padre, eso hago y eso hablo. Qué buena comunión, ¿no? Qué bueno el sentir, decir permanentemente: yo sé lo que el Señor quiere en mi vida y lo puedo hacer. Medio chueco a veces, no me da un poco ahí, pero no tengo la perfección. Aunque sea 2 o 3 segundos vengo a la línea y 3 o 4 me salgo, pero Dios me deja volver de nuevo. Qué bueno eso. Gracias al Señor porque nos deja aprender y tener de su presencia. Nos deja sostenernos con su gratitud, su amor y lo que Él logró para nosotros. Lo que más me sorprende a mí es esto: Él logró eso para nosotros. Muchos dicen: venga a recibir su milagro. Ya lo tenemos, ya lo hizo, ya lo dio, ya lo formó, ya nos regaló el milagro tan hermoso. Lo demás son todo dádivas. ¿Y sabe qué? Hubo 3 señales sobrenaturales en su bautismo. El cielo se abrió, la voz del Padre y el Espíritu Santo como paloma. Pero acá quiero que preste atención de nuevo. Acuérdense, el cielo se abrió, ¿sí? Son manifiestos sobrenaturales, la voz del Padre y el Espíritu Santo como paloma. ¿Qué es lo que demuestra acá? ¿Se acuerda que dijimos que muchas palabras no están en la Biblia, pero sí sabemos de que obviamente la usamos y que son provistas por Dios? La Divina Trinidad está acá, ¿sí? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los 3, obviamente como protagonistas de todo esto que está sucediendo. Pero hay algo que me sorprendió a mí, que lo va a sorprender a usted. Prepárese con esta galletita celestial. Dice, la voz del Padre. Dice, a ver, yo quiero preguntarle algo, no mire el material. ¿Cuántas veces usted sabe que Dios envió la voz para glorificar a su Hijo? ¿Cuántas veces usted sabe que se abrieron los cielos y Dios habló algo sobre su Hijo? ¿Cuántas veces? Señáleme con el dedito. 2 dicen, ustedes también, ¿no? ¿Cuántas veces dice Luz? Que abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, o este es mi Hijo, a él oí. 2 veces, ¿no? Todos decimos 2 veces. ¿Sabe que lo va a sorprender a usted? Y también a que me dijo Gerardo, que justo lo caché diciéndome sí. Son 3 veces, hermanos queridos. Y usted dirá: ¿dónde está esa 3ª vez? Vaya al Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 12, versículo 28. Gloria sea al Señor. Hoy está deliciosa esta cena.
el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 28. ¿Lo encontró? ¿Y vio que había 3 veces? ¿Lo leíste, Gerardo? Había 3, che, estaba metido ahí entre en medio y no lo habíamos visto. ¡Qué grande! ¿Saben por qué me encanta? Porque ahora cuando ustedes vayan a una convención y le diga, porque Dios habló 2 veces, no, no, perdón, 3. No, ¿de dónde lo sacaron? Nadie te va a decir. Qué bueno es eso. Qué bueno que es el Señor. Y yo les contaba a mis hermanos que muchas cosas que me enseña el Señor, me enseñan algunos lugares que para algunos sería imposible. Pero gloria sea a Dios. Porque ahora lo que les voy a hablar sobre el vino, ahora vamos a ver, me lo enseñó en un lugar muy especial. Pero Dios es así, yo le agradezco. Si en el lugar que usted se está imaginando, ahí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Dios es Dios y Él habla donde Él quiere. Así que yo no lo voy a negar. Aproveché y me quedé ahí. Bueno, está bien. Aparte acá en casa no se queja ninguno, hay 2 baños, así que me puedo quedar ahí. Pero se dio cuenta, entonces lo encontraste, Gerardo, te estoy esperando. San Juan, capítulo 12, versículo 28. ¿Viste que había 3 veces? Sí, te escucho, Gerardo. De 10. Bien. ¿Viste? Lo leo, dice así. Sí. Lo leo. Dale. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo, le oí glorificado y le glorifiqué otra vez. Gloria a Dios. Bien. Bueno, entonces las cosas sobrenaturales vinieron y fueron esas. Que la voz del cielo se escuchó y se escuchó 3 veces. Y qué bueno es que Dios nos enseñe estas cosas y Dios nos ponga a tiro con el tesoro que nos regaló. Y a mí me encanta, porque este tesoro es tan vasto, no se termina nunca, no se preocupe, que cuando yo lo leí también quedé sorprendido, no se vaya a creer que yo ya lo sabía. No, también yo dije, ¿cómo es esto? Y después me avergoncé un ratito, pero dije, bueno, gracias, Señor. Seguimos aprendiendo siempre, y lo bueno es eso, que vamos a seguir aprendiendo, hermanos queridos. Vamos, hasta ahora que nos vamos deleitando, pasamos un poquito entonces a la tentación de Jesucristo, o sea, las tentaciones de Cristo. Y hay algo que usted también lo va a tener que sorprender acá como me sorprendió a mí. Vamos, o sea, Mateo capítulo 4, ¿se acuerda? Que está la tentación del Señor Jesús. Dice, nos relata Jesús lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Sí? Entramos en eso. Entonces, es muy interesante notar que fue el mismo Espíritu que Dios, de Dios que le llevó al desierto para pasar por la prueba de las tentaciones del diablo. Era necesario que pasara esta prueba antes que comenzara su ministerio público. Digo, gloria sea al Señor. A veces cuando hemos pasado la victoria espiritual más grande es cuando el diablo más nos tienta al orgullo, la vanidad, o sea, cual sea nuestra debilidad humana. Tenemos que estar alerta en todo momento de sus artimañas y preparados para dar respuesta con la palabra de Dios como Jesús, someternos al Padre en él y resistir al enemigo también. Solo así estaremos preparados para ministrar a otros cuando hemos pasado la prueba de fuego. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Que el Señor Jesús primero lo equipó, lo llevó a un lugar de preparación y ahí fue su primera enseñanza ministerial. Es como que Dios le dijo, cuando vos estés lleno del Espíritu Santo, recién ahí, como hombre que sos, vas a poder resistir las tentaciones del diablo. Y muchas veces yo le decía que nosotros pedimos ser llenos del Espíritu Santo para poder trabajar sobremanera en el Señor. Y el aprendizaje fue acá, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo para resistir las tentaciones. Quiere decir que nosotros podemos trabajar para el Señor permanentemente. Lo que debemos tener cuidado, ser llenos del Espíritu Santo para que no entre las tentaciones en nuestras vidas, el orgullo, la vanagloria, la altivez. Pero trabajar para el Señor ya podemos hacerlo porque a Él le plació entregaros el reino. Entonces son cosas que debemos aprender. ¿Para qué pedimos?
Pedís mal, dice la palabra de Dios. Entonces, somos llenos del Espíritu Santo cuando queremos hacer algo en el Señor y sabemos que el diablo va a venir a tentarnos o a frenarnos. Señor, que el Espíritu Santo nos llene porque vamos a realizar lo que pusiste en nuestros corazones, pero debemos resistir al diablo. Vamos a analizar cada una de estas tentaciones. La voy a hacer rápido porque las conocemos, pero quiero que nos llame la atención algo. Si eres hijo de Dios, dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Conocemos bien eso, ¿no? Me es fácil con ustedes porque son lectores de la Biblia. Dice, esta tentación apela a los deseos de la carne, la naturaleza física. La esencia era desviar a Jesús de la voluntad de Dios, tomando las cosas en su propia mano en lugar de esperar el tiempo de Dios. Raíz de muchos pecados, el deseo de ser independiente de Dios. O sea, no consultarlo a Dios. Dios no nos va a avergonzar, pero obviamente que vamos a estar cayendo en una falta si no le preguntamos, Señor, ¿me es lícito esto? ¿Me es conveniente? ¿Podemos hacerlo? ¿Estás vos en esto o no? ¿Lo hago yo? ¿Me apoyás, Señor, o no? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios apoya, porque Él entonces hace que todo sea propicio al pedido de uno de sus hijos. Dice, le respondió, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? Esta tentación apela a la vanagloria de la vida y era presunción, no era fe y confianza en Dios. El diablo a veces cita escritura para desviarnos, pero la cita mal. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y no por la vanagloria o dirección de otro espíritu. Y ahora le voy a decir lo que me llamó la atención. Respuesta de Jesús, ¿se acuerda? Escrito está también, no tentarás a tu Dios. Confiar en Dios plenamente no es igual que presunción. Cuando hacemos algo indebido al propósito para tentarle, reconoció la astucia del enemigo en tentarle hacer algo que no era la voluntad de Dios, pareciendo muy espiritual. No podemos jugar con la providencia divina. Y algo que me llamó la atención, ¿usted quiere leer el Salmo 91:11, por favor? Salmo 91:11. Y ahí dice lo mismo que obviamente le dijo el diablo, ¿no? Dice, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y el 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Ahora, escuche una cosa, esto es lo que me llamó la atención, porque después nosotros conocemos cómo son las demás tentaciones y se las voy a pasar rápidamente. Pero qué bárbaro que el diablo le citó Salmo 91:11 como está escrito. O sea, el diablo tuvo que haber leído Salmo 91:11, porque él no pudo leer el Nuevo Testamento porque obviamente no estaba escrito, pero sí pudo leer el Viejo Testamento para que usted me escuche. Y quiero hacer hincapié en algo. El diablo es un ser incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo. Él no pudo agarrar un rollo, abrirlo y leerlo, sino que tuvo que tener un vehículo. O sea, si lo tuvo que leer, hay dos maneras. O cuando lo escribió el salmista, estaba el diablo ahí cerca, pispeando de costado, o tomó a alguien endemoniado, para que usted me entienda, y así pudo leer lo que decía el Salmo. Quiere decir que leyó absolutamente todo el Viejo Testamento, porque las tentaciones que le dan están sobre la palabra de Dios. Y a mí me daba escalofrío porque decía, entonces el diablo puede leer la Biblia. El diablo puede leerte un texto bíblico. Lo que no puede el diablo es discernir la palabra de Dios. Porque él no tiene discernimiento, porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Pero puede engañarte desde lejos. Porque aún puede agarrar la Biblia y leerla. Yo antes, ¿sabe qué pensaba? Que si venía alguien endemoniado, tocaba la Biblia, lo quemaba.
Yo como en las películas, shh, la hacía, ¡ah! No puedo. Pero resulta de que no. De que el diablo te lee la Biblia. O sea, cuando vos estás leyendo, ¿sí? Si no estás orando antes de leer, él puede estar de fisgón al costado tuyo mirando. Y después te puede decir, ¿no? ¿Y qué tal que te diga y te cite? San Juan, capítulo 12, versículo 28, dice de que Dios también le habló. Mirá qué loco, qué mal. ¿Sabes cómo me ponía eso a mí espiritualmente? Digo, claro, por eso el Señor nos dice, discernir los espíritus o probar las almas. Porque lo que no puede hacer el diablo es discernir, pero sí puede leerte la palabra de Dios. Y qué bárbaro, ¿no? Gloria sea al Señor, porque nosotros debemos orar antes de leer su palabra, para que no ocurra eso, para que no esté fisgoneando nadie alrededor de nuestra lectura. Qué importante la comunión con el Señor. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta tentación apela a los deseos de los ojos, mostrándole a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos. La tentación constaba en tomar un atajo, evitando el sufrimiento de la cruz. El atajo no es siempre el mejor camino. Es necesario sufrir si queremos reinar con Cristo, y la cruz es necesaria para redimirnos. Obviamente no era la voluntad de Dios y él hubiera perdido todo al final si hubiera cedido a esta tentación. Dice la respuesta, ¿saben cuál fue? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El gran objeto del diablo es que todos le adoren a él. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque incluyera un gran sufrimiento. Amaba a su Padre por sobre todas las cosas. ¿Sabe qué, hermano querido? Esto significa un montón de voluntad de hombre que están fuera del diseño de Dios y que vienen revestidas de piedad, pero no son piadosas. Una de esas cosas es la eutanasia. ¿Se acuerdan que yo les hablé a ustedes de la eutanasia? Que ahora eso se desfigura y se dice medicina paliativa. Entonces, claro, nadie va a querer ver sufrir a un ser querido, pero debemos dejarlo en las manos de Dios, porque Dios sabe cuándo y cómo el ser humano debe sufrir para no perder su salvación. Parecería algo muy duro, pero hay que ver de quién viene el alivio para poder tomarlo. Entonces no son palabras simplemente que las dice el Señor por decirla, sino son palabras que traen la justicia de Dios. Y traer la justicia de Dios justamente traen todas las cosas que están aparejadas con ella. Entonces no debemos nosotros dejarnos tomar simplemente por el juicio del ojo humano, sino encomendar todo a quien sabe y puede ver todo. Bien, vamos entonces a ver ahora, mis hermanos queridos, algo en el cual no hace falta mucha explicación, pero es el llamado de sus primeros discípulos. Sus primeros discípulos fueron 5, y usted lo va a ver en el material. Hay uno que no lo nombra, pero sí que se dice por historia, se da por hecho, de que el primero en llamado fue Juan. ¿Sí? Entonces vamos a ver, acuérdense, estamos en San Juan ahora, capítulo 1, versículo 35 en adelante. ¿Sí? Entonces, habla de los dos primeros, hablan de lo que escucharon a Juan y siguieron a Cristo. Me encanta esa prédica, escuchar a Juan y seguir a Cristo. Porque eso habla de que escuchamos al evangelista, pero seguimos a quien mandó al evangelista. Qué bueno es eso, no dejar de escuchar al hermano el cual nos habla, pero sí seguir al cual el hermano presenta. Y eso que sabe qué significa, no mirar al que está predicando, pero sí escuchar el mensaje del que está predicando. Porque así vamos a comprender si nos habla Dios. Qué bueno es eso, yo sé que usted lo hace, jamás mira al predicador, pero escucha así el mensaje. Qué bonito. Si no lo hacen, algunos me hacen cara como que no lo hacen. No sea así, hermano querido. Dice, bueno, el discípulo no nombrado probablemente Juan el amado. Y dice capítulo 1, versículo 35 al 40. Ahí habla de que se encontraron y que escucharon a Juan y siguieron a Cristo. Andrés, el hermano de Simón Pedro, versículo 40. Simón fue traído por su hermano Jesús, versículo 41.
Felipe el siguiente día fue a Galilea y lo llamó a él. Y Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? Llamado también Bartolomé, 45 al 51. Entonces, los primeros 5 discípulos fueron Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. ¿Sí? Qué bueno saber estas cosas, porque ellos fueron en el principio del ministerio del Señor Jesús en Judea. ¿Sí? Qué bueno es esto. Y vamos a pasar a algo muy lindo y refrescante en el Señor. Su primer milagro, ¿se acuerda? La primera señal. Usted cuando le diga primera señal va a saber. ¿Sí? Que en las bodas de Caná. ¿Sí? ¿Se acuerda, no? San Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Sí? Para entrar en un poquito más detalle, vamos a hacer una cosa. Ya que está Juan con nosotros, vamos a leer San Juan. Capítulo 2. Del 1 al 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así. Presta atención a lo que dice, por favor, y léalo usted. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Lo leyó bien? ¿No? Bien, gloria a Dios. Dice, la intervención de su madre y su contestación, el término mujer no sugiere falta de respeto o afecto. Se usaba para dirigirse a gente de rango. Algunos piensan que María deseaba que aprovechara esta ocasión para presentarse públicamente como el Mesías, porque él le dice, aún no ha venido mi hora. Su madre le dice a su siervo, haced todo lo que les dijere. Cuando obedecieron a su palabra, el agua en las tinajas se convirtió en vino. No solo eso, el mejor vino. Lo primero que podemos ver acá, evangelísticamente, es que cuando Dios se acerca a tu vida, todo lo insípido se vuelve de excelencia. ¿Sí? Porque el agua es insípida. Entonces, cuando Dios toca tu vida, todo lo insípido se vuelve de excelencia. Es lo primero que podemos ver para los evangelistas. Pero también podemos ver algo al principio. ¿Cuál sería la gracia si no tuviese una connotación en que Juan escribiese al principio, al tercer día? ¿Por qué escribió este hombre evangelista al tercer día? Si usted empieza a mirar arriba, no dice nada. Jesús llama a Felipe y a Natanael. O sea, no viene narrando los días, ¿sí? Pero ¿sabe qué significa cuando habla al tercer día? Cuando usted lo ve cronológicamente a la Biblia, cuando él nombra al tercer día, significa que Jesús, cuando comenzó ese ministerio temprano, en esas bodas se cumplían los 7 días del principio de su ministerio. Por eso él tiene que nombrar esos 3 días. Usted me va a decir, ¿y qué significa los 7 días del principio de su ministerio? La perfección de Dios sobre Jesús y podía empezar a hacer señales. Por eso nombra a Juan exactamente y al tercer día, para completar exactamente justo después de los 7 que había pasado, de los que habían pasado, el 7º día. ¿Sí? Entonces ese día 7 estaba la perfección de Dios sobre él y ya podía empezar su ministerio público, aunque este fue temprano. Eso es lo primero que podemos ver. Lo segundo que podemos ver, y présteme atención, déjenme buscar acá antes, es por qué la mamá le dice, le falta el vino. Fíjese que lo primero que le dice ella es el vino. Y mire esto, dice que había unas bodas en Caná y que María ya estaba en las bodas. Porque dice, estaba María y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Quiere decir que María ya estaba en las bodas. Por eso se cree que era de un familiar de María las bodas. Y ella fue antes, como era la costumbre judía, para ayudarle a poder organizar las bodas.
Por eso que estaba María primero y después vino Jesús con sus discípulos. Ahora, fíjese que acá pasa algo sobrenatural y no es el vino que hace Jesús simplemente, sino lo primero que pasa sobrenatural es que se acabe el vino. Y présteme atención y sígame en esto. ¿Por qué? Porque según las costumbres judías, todo el casamiento se realizaba dependiendo de la cantidad de ese vino que se tenía. ¿Por qué ese vino? Porque ese vino era el vino excelente en el cual se unificaba, en el cual se daba por sentado la boda cuando se bebía de él. O sea, cuando el rabino, para que usted me pueda entender que no era rabino en aquel entonces, pero para que el rabino le dijese que ya estaba consumado y que eran marido y mujer, más allá que después tenía que pasar el marido a un cuarto solo con la mujer y iba una madrona con una sábana para confirmar de que era virgen cuando se casó, ¿sí? Todo eso sucedía cuando estaban en ese momento justamente de decir, en ese momento que decía, para que usted me entienda, los declaro marido y mujer, bueno, ahí se festejaba con ese vino, no había otro vino. La mejor calidad de vino se daba justamente ahí. ¿Sabe por qué? Porque con ese vino se honraba la memoria de Moisés, que era el que habló con Dios para que todas las bondades de Dios se le dieran en el desierto. Entonces, ellos usaban ese vino para honrar a Dios a través de Moisés. ¿Sí? Entonces ellos decían, cuando nos casamos tomamos este vino para honrar a Jehová de los ejércitos a través de la memoria de Moisés, que nos dio todos los dones en el desierto. Ahora, fíjese que el primer milagro acá hecho fue que se terminó ese vino, cuando en realidad no debería de terminarse ese vino. Ese vino estaba más que nada, mayormente reservado para ese momento. Cuando la madre de Jesús estaba antes, ya sabía que había pasado estas cosas, por eso cuando llega el hijo le dice, mire que no tienen vino. No era que no había vino, sino que no tenían vino para la escena que estaba viniendo. Por eso él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Por decir, no, yo sé lo que está pasando, déjalo que se acabe, porque acá debe cumplirse también otra profecía. Y cuando le dice, mi hora aún no ha llegado, yo no debo de presentarme como vos querés que me presente, pero sí estoy listo para hacer señales. Por eso Juan decía al tercer día, pero dice, no va a ser como vos querés, mujer, no va a ser como usted quiere, señora, va a ser como Dios mi Padre me lo está mandando y yo lo sé en mi corazón, porque debemos cumplir algo. ¿Y qué debían cumplir? Que ese vino que daba honor a Dios a través de Moisés, ya no esté más, porque necesitaban que esté este vino nuevo, de mayor excelencia. Pero vamos a ver qué era lo que tenía que cumplirse. Abra, por favor, su Biblia en Isaías capítulo 54. Isaías 54, por favor. Cuando usted me encuentre, le digo el versículo. Del versículo 5 al 7. Isaías, capítulo 54, del versículo 5 al 7. Había entrado un hermano, se nos perdió. Bien, dice así. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Gloria sea al Señor. Y ahí, justo en esa boda, en esa primera señal, estaba mostrando Dios sus grandes misericordias con lo que estaba trayendo de nuevo a Israel. Le estaba diciendo, por un breve momento los voy a abandonar. Por eso el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabataní. Por un momento te voy a dejar, pero te voy a recoger en una gloria tan grande
que ahí se va a cumplir, que va a ser mayor que la primera. Y le estaba diciendo, ellos estaban afligidos, los novios, porque dicen, no vamos a tener cómo honrar a Dios. No, ustedes van a tener cómo honrar a Dios, pero no a través de Moisés, sino a través de su hijo. Era mucho más excelente porque el vino, el pacto nuevo, honraba directamente a Dios por el hijo que iba a ser sacrificado para que nosotros tengamos los cielos abiertos. Esa es la verdadera razón por qué se acabó ese vino. Pero ¿por qué vino el vino nuevo? ¿Por qué de lo insípido se sacó la excelencia? Porque cuando ellos se murieron en la letra, quedaron insípidos al espíritu. Pero Dios otra vez de nuevo mostró su misericordia, mostrando este excelente pacto para con el pueblo de Israel y para con nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí podemos saber por qué se terminó el vino en las bodas de Caná. ¿Por qué era necesario que se terminase? ¿Por qué la primera señal fue de ese vino? Pero no simplemente para mostrar que... Pastor, se está cortando la señal. Gloria a Dios. ¿En algún otro se me corta la señal? No. Es en el tuyo nomás, siervo. Lo demás estamos atentos acá. Juan, ¿me escuchás bien? Amén. Gloria a Dios. Luz, ¿me escuchás bien? Viviana. Bien, gloria a Dios. Entonces, ahora podemos comprender. Era necesario que ese vino se acabe, era necesario que ese pacto se rompa, era necesario que esa manera de honrar a Dios ya se terminase, porque venía la manera en que ahora adoradores en espíritu y en verdad lo iban a hacer. ¿Sí? Gloria sea al Señor, porque ya el Señor empezaba a demostrar, yo he venido para este pacto, yo he venido para la excelencia, yo he venido para que lo honren al Padre por mí, ¿sí? Y el Padre los va a honrar. Dice, el que me ama lleva mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendré yo y él y haré morada en su corazón. Gloria sea al Señor, porque ahí va cumpliendo, uniendo, hilvanando todas las palabras de Dios y es el principio de su ministerio. Gloria sea al Señor. Dice, habla ahora de la primera Pascua en Jerusalén y habla de cómo limpió el templo. ¿Se acuerda usted, no? Esta profecía dice, esto cumplido, ¿se acuerda usted que Jesús limpió el templo de los vendedores y los cambistas? ¿Se acuerda que se enojó y sacó a todos corriendo del templo? Le dijo, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Bien ahí. Dice, esto cumplió la profecía de Salmo 69:9. ¿Se acuerda usted? Porque me consumió el celo de tu casa. Bien, los animales eran necesarios para el sacrificio, pero no era lícito vendernos los atrios del templo. Una vez más tuvo que limpiar el templo casi al final de su ministerio, Mateo 21:12-13. Cuán pronto se olvidaron de que no debían profanarlo. ¿Sí? Ahora, lo bueno es esto, mire hermanos queridos, ¿sabe por qué se enojó Dios? ¿Por qué se enojó Jesús? Porque lo que le había mandado al pueblo de Israel, que ellos tuviesen que cuidar a esa ovejita durante un año. Esa ovejita tenía que cuidarse. ¿Me escuchás bien ahora, Jorge Rojas? Bien. Esa ovejita debía de cuidarse un año. Esa oveja no debía tener ningún raspón ni ninguna herida, ni tampoco tendría que tener ningún miembro en mal estado. Entonces Dios le daba la tarea de cuidarla durante un año para poder traerla y presentarla delante de él. Entonces lo que estaba mal es sacarse ese año de cuidado de la ovejita y comprarla directamente antes de entrar al templo. O sea, era que le sacaba la tarea que le daba Dios al pueblo de Israel. Vamos allá, compramos una, se terminó, no la cuidamos, la cuida otro y listo. Por eso es que vino el enojo. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no la podían cuidar durante un año? Esa era la oveja que generalmente vivía con el pastor o vivía con la familia que debería cuidarla para que la pudieran vigilar todo el día. Y el problema era que se encariñaban con ese animal. Entonces después no querían ir a ofrecerla o muchos de los niños no querían que vaya esa oveja a un sacrificio. Pero lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel, que a él también le iba a doler entregar a su hijo en sacrificio y que él lo iba a hacer.
Entonces, al sacarse ese trabajo, ese problema, lo que estaban haciendo, no estaban aprendiendo lo que Dios quería que aprendan. Por eso es que se enojó, porque los otros aprovechaban y cuidarían 50 o 60 durante un año y era negocio, ya no era una impartición del Señor. Por eso es que vino el enojo del Señor y purificó el templo. ¿Sí? Dice, aquí muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. ¿Se acuerda usted? Dice, y sus discípulos creyeron. Bien, no hay mucho más para decir ahí. Vamos a entrar en la entrevista con Nicodemo, que es lo que estábamos hablando justamente con Juan Santucci. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. ¿Se acuerda? San Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Yo por ahí lo paso de largo porque creo que todos leímos San Juan capítulo 3, ¿no? La conversación que tuvo con Nicodemo, que era un hombre sabio, que vino de noche. Y se acuerda que todos nos enseñaron que venían de noche porque no quería ser público de que él creía en Jesús. Pero Jesús no lo rechazó, le dijo, no importa, vení, tenés que aprender. Gloria sea al Señor porque él tenía la capacidad de hacer eso, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué sería si algún testigo de Jehová viene de noche a aprender de Jesús a nuestro hogar? Pero dice, no me quiero congregar en tu iglesia, pero quiero que me enseñes de Jesús. ¿Qué haríamos, no? ¿Le enseñaríamos de Jesús aunque no venga o aunque no se congregue? Y yo sé que sí, porque eso va a hacer de que él después se convierta, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien de afuera lo viera y ve que viene el mormón, ¿no? Con su bicicleta todas las noches a su casa y de noche encima? ¿Cuánto, no? Que empezarían a hablar, decir, mirá, tiene doble personalidad, de día te habla de evangelista y de noche se junta con los mormones. Pero gracias al Señor que Dios hace todas las cosas con sabiduría del cielo. Dice, Jesús le habla directamente sin rodeo, y eso es lo que dice, hay que nacer de nuevo. ¿Se acuerda usted? Que le dice ahí, dice, es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Se acuerda que dije, nacer de agua era nacer naturalmente, romper bolsa, ¿sí? Y nacer del espíritu era a través de que lo aceptaban y el Espíritu Santo traía ese nuevo nacimiento, ¿sí? Eso significa nacer de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice, primero lo terrenal, después lo espiritual. Así como llevamos la imagen del terrenal, así llevaremos la imagen del celestial cuando nos convertimos. Si no nacemos, no necesitamos ser salvos, ¿sí? Por eso es que debemos nacer para ser salvos. Esa es una gran pregunta. ¿Sabe que hay una controversia teológica con eso terrible? Algún día nos vamos a poner para estar horas y horas con esto, porque en realidad si no nacemos no necesitamos ser salvos. Pero ahí empiezan todas las preguntas. ¿Para qué nacemos entonces? Es terrible eso para discutir durante días. Bien ahí. Dice, mostró aquí una de las más bellas palabras de amor de Dios para el mundo y la responsabilidad de los hombres de venir a él. Nicodemo defendió a Jesús ante sus compatriotas y dice que ya era uno de sus discípulos. Nicodemo trajo mirra y aloes como 100 libras para la sepultura de Jesús. Eso demuestra de que Nicodemo se hizo discípulo de Jesús. Bien, vamos acá, dice. Después de la entrevista de Nicodemo, Jesús fue a Judea. Allí con sus discípulos Jesús bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, donde había mucha agua. Le trae noticia de que todos vienen a Jesús para ver si se pone celoso. Otra vez Juan reitera, es necesario que él crezca para que yo mengüe. ¿Se acuerda que dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Ahora, la pregunta que le hace acá, ¿seríamos capaces nosotros de menguar en nuestro ministerio para que otro pueda crecer? No me responda a mí, obviamente que se lo pregunta a usted el Señor, yo no tengo nada que ver con esto. Vamos a ver, del río Jordán a Sicar, le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerda usted de esto? San Juan capítulo 4. Bien, dice, Jesús evita competencia entre él y Juan, por eso se va a Galilea. En este tiempo, dice, note su actitud hacia la rivalidad. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? ¿Seríamos capaces de irnos a otro lugar si hoy le somos de tropiezo a otro hermano?
Dice, durante una parada en el camino da testimonio a la samaritana. ¿Se acuerda usted de esto? ¿Se acuerda? Yo hablé, no me acuerdo ya dónde, ¿no? Pero que él para ir a Samaria, él tenía que salir por la puerta de las ovejas. ¿Sí? Nadie quería ni salir ni entrar por la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas daba al norte de la favela, de la ciudadela. Ningún fariseo, ningún escriba, ningún sacerdote saldría jamás por la puerta de las ovejas, porque eso significaría que iba a pasar directamente por Samaria. Y como era tierra de maldición, ninguno quería pasar por ahí. Entonces, ¿qué hacían todos los judíos que se creían judíos de cepa? Salían por la puerta que estaba al oriente, y la puerta que estaba al oriente era la puerta del rey. Esa puerta del oriente, la puerta del rey, es la puerta que salió David y agarró las 5 piedras con la cual con una derribó a Goliat. Ahora, salían por la puerta del rey porque se iban derechito, pasaban por la Jericó nueva, por Jaí, y pasaban a Perea. De Perea se daban toda la vuelta hasta llegar a Naín, y de Naín entraban a Galilea, para no pasar por Samaria. Ahora, quiere decir que ninguno de ellos iba a salir por la puerta de las ovejas, y sí salían por la puerta del rey. Pero había un problema ahí. No le era lícito a ellos salir por la puerta del rey. Entonces estaban tomando un lugar que no le correspondía a ellos, porque los que salían por ahí eran los que Dios le había dado el permiso por la realeza, no a cualquier fariseo, ni a cualquier escriba, ni a cualquier sacerdote. Ellos debían salir y entrar por la puerta de las ovejas. Mire usted cuán obediente era Dios, que él entraba y salía por las puertas de las ovejas. ¿Sabe cómo se da cuenta usted? Porque cuando entró por la puerta de las ovejas, él que vio el pórtico de Betesda, donde había un paralítico. Por eso los demás no lo veían. Por eso ningún judío se daba cuenta de que había otro judío que estaba pidiendo sanidad en un lugar que había sido de los paganos, que se rendía honor a Esculapio ahí. Ninguno lo iba a ver. ¿Por qué? Porque todos salían por la puerta del rey, que no le correspondía, no por la puerta de las ovejas. Por eso dice, cuando había una fiesta, dice en Judea, cuando ellos tenían una fiesta en el templo, Jesús volvió a ser obediente y entró por la puerta de las ovejas y vio a este tullido que era judío. Por eso los demás nunca se hubiesen dado cuenta. Cuando somos obedientes a Dios, nosotros podemos ver dónde está la necesidad, porque no nos tomamos el atrevimiento de estar en otro lugar donde no nos corresponde, sino que entramos y salimos por donde Dios nos marca. Gloria sea al Señor si usted lo hace así, porque Dios le marca justamente la necesidad en la obediencia. Y él dice que pasó por Samaria, tierra en la cual estaba profana, la cual era maldita, y llegó a Sicar, tierra de borrachos. Pero cuando Dios llega a la vida ya no hay ninguna cosa que pueda decirte de que vos sos profano, ni tampoco te pueden acusar de nada. Y Dios entró en ese lugar y habló con esta señora, y habló con la samaritana. Pero las cosas que le dice a la samaritana también se lo dice al pueblo de Israel. ¿Y cuáles son las cosas que le dice al pueblo de Israel? ¿Y cuáles son las cosas que le dice a la samaritana y al pueblo de Samaria? ¿Se acuerda usted la conversación cuando él le dice, ve y trae a tu marido? ¿Se acuerda usted? ¿Qué es lo que le dice? No tengo marido. ¿Se acuerda usted, no? No tengo marido. ¿Y qué le dice él? Bien has dicho, porque ¿cuánto marido has tenido? Le dijo, hágame con la mano, si se acuerda. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es. ¿Usted sabe por qué le hace recordar que tuvo 5 maridos? Mire, vaya a Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 18. Versículo 34 y 35. Segunda de Reyes
capítulo 18, lo tiene en el material, señora Viviana. Versículo 34 y 35. Lo leemos, si usted se da cuenta, y cuente de cuántos dioses habla acá. Dice, ¿dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iva? ¿Cuántos cuenta acá? Le voy a leer el otro. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? 5. Cuando fue deportado Samaria, cuando la tribu de Israel, las 10 tribus fueron deportadas por Asiria, le trajeron esos 5 dioses. Y ellos lo tomaron a esos 5 dioses. Por eso le habla a la tierra de Samaria Jesús y le dijo, esos 5 maridos que has tenido, nosotros sabemos que no eran los que vos te buscabas. Y este que tenés ahora, ¿sabe por qué? Porque ellos se habían hecho un templo para poder adorar, pero en rivalidad a los que estaban del otro lado en Jerusalén. Y este que tiene, este Pentateuco samaritano, tampoco es. Por eso es que le habla, todos los que vinieron a Samaria no son tus dioses. Y este que tenés ahora tampoco, porque lo haces por rivalidad, no lo haces por adorar a Dios. Por eso le enseña a Jesús, le dice, pero no te preocupes, mujer, porque va a haber un tiempo que no se va a adorar acá ni en Jerusalén. Como diciéndole, no te preocupes de que aquellos son más que vos. Va a venir un tiempo en el cual vos vas a poder ser igual que aquellos. Se va a quitar toda la maldad de tu vida, se va a quitar todo lo que los hombres te pueden decir sobre vos y vas a poder ser igual a ellos. ¿Sabés qué significaba eso? Darle un poder en el cual ningún hombre pudo haber dicho que una samaritana iba a ser igual que una judía. Nunca nadie le podría haber dicho eso, porque ya eran tomadas como adúlteras desde nacimiento. Él le estaba diciendo, vos vas a ser igual que ellos, y aún los hombres van a poder ser igual que ellos, y aún esta tierra va a ser igual que aquella tierra, porque en realidad, y ahí le da la receta, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso le hablaba así de esta manera, no para avergonzar a la samaritana, sino para hacerle dar cuenta que venía alguien en el cual iba a allanar todo camino, que todo valle, ¿se acuerda? Se iba a elevar y toda montaña se iba a aplanar, que aún lo incompleto iba a ser contado y lo áspero iba a ser alisado. Todos iban a ser igual ante los ojos, la mirada y la atención de Dios. Qué buena lección que le da. Por eso ella le dice, ¿tú eres profeta? Como dice, ¿quién me puede decir estas cosas sino alguien que sabe y está con Dios? Por eso le dice, si supieras quién te pide agua. Por eso el Señor nos dice permanentemente, si supieras quién te pide que haga la voluntad de Él. Si supieras quién es el que está con vos, si supieras quién es el que está siempre resguardándote de todo mal, si supiéramos quién es el que nos llamó, cuántas cosas nos haríamos nosotros y nos animaríamos a hacer sin mirar las circunstancias, las cosas que nos rodean. Mis hermanos queridos, les queda una tarea formidable, hermosa, espléndida, riquísima para ustedes. Estas palabras en el cual simplemente usted releyéndolas, el Espíritu Santo le tiene que dar más. Trate de no escribir tanto, por favor, porque sé que le tiene que dar mucho más a usted. Use sus palabras, que es muy bonito escucharlo y ver las palabras que ustedes usan. Porque es bueno mirar el material y copiar, está perfecto, pero es bueno tener falta de ortografía en la tierra, pero tener un aprobado en el cielo. Hermanos queridos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Te agradecemos, Señor, por esta cena hermosa, Dios. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque de todo lo exquisito del cielo lo has traído para que haya abundancia, Señor, delante de nosotros. Gracias por aderezar esta mesa, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, para que sigan comiendo de ti, Señor. Padre de la gloria, ofréceles más todavía, Dios, en el nombre de Jesús. Agranda sus mesas y el apetito de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, porque incansables son tus misericordias y tu amor para con nuestras vidas. Hazla extensa, Señor, a aquellos que todavía no han llegado, Señor. Apresúranos a ir a los caminos y a forzarlos que entren en estas bodas. Te damos gracias, Dios,
porque nos deja ser partícipe, buscar más gente para que lo sea, Señor. Gracias, papá, por todo lo que tú nos brindas día a día. Bendice a mis hermanos, cuídalos, Señor. Acampa alrededor de cada uno de ellos, Señor. Echa fuera, Señor, todo aquello que quiere venir sobremanera a agobiar la vida de mis hermanos. Libértalos, Señor, y ponlos en alto para que puedan ver aún los que no creen, Señor, y vivir, Padre, la gloria por esa fe hermosa cual puesto en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, bendecimos este estudio, bendecimos tu palabra, bendecimos las familias representadas por cada uno de mis hermanos. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden abrir su micrófono. Gloria a Dios. Dígame, Juan. Me. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, Me quedan todavía mañana las ovejitas. Por eso dice me. Gloria a Dios. La verdad, pastor, que hoy me completó un vacío que tenía yo, un vacío jurídico. Es cuando Sócrates le dice a su discípulo Platón: no te olvides que le debemos un pollo a Esculapio. Un gallo. Sí, el libro Devolvámosles Claro, el gallo a Esculapio. ahí. Dice. Sí, amén, justamente. Así que sí. ahí me completó el vacío tenía. Vos decías, ¿para qué decía el gallo Esculapio? Era justamente por ese lugar. Es más, en la Biblia, en nuestra Biblia, nosotros vamos a ver donde dice que el ángel revolvía el agua. Ese es un agregado, en realidad está en otro lado, en otra misiva. Está incluido ahí para poder terminar el concepto de la misericordia de Dios, porque muchos de los judíos creían que podían ser sanados ahí. La misericordia de Dios mandaba un ángel de tanto en tanto. Ese tanto en tanto es cuando había un judío para sanarse, ¿sí? Porque se mezclaban. Por eso es que uno puede saber, busque usted templo dedicado a Esculapio en Jerusalén y le va a salir justamente ese lugar. Sé que es mucho para leer, pero bueno, gloria sea al Señor que vamos teniendo algún tiempo, ¿no? Dígame, doña Viviana y don León. ¿Qué quiere que le diga? Usted me deschaba, yo no puedo anotar nada. No importa. Anoten todo lo que quieren. Sí, gloria a Dios. No, estaba anotando cosas que me gustan. Gloria a Dios. Nada más. Bien ahí. Esa es fácil. Lo más difícil no hay. Esta clase es fácil. Facilísimo. Las preguntas son las más fáciles que vamos a ver en todo este tiempo. La verdad, 6 veces ya la di. no tiene desperdicio esto. Facilísimo. Lo podemos hacer con los ojos cerrados. Obviamente. Muy bien. Gerardo, ¿cómo anda todo por ahí, siervo? Se me congeló Gerardo. Sí. Y María de San Pedro. Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bien, hermano querido. Y María San Pedro se nos fue. Espero que haya escuchado. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, ¿tienen alguna pregunta? No hay pregunta. Muy bien. Entonces, nos vamos con el ángel grande y fuerte que siempre acampa al lado nuestro. A ustedes los esperamos, por favor, el viernes a las 21 horas. Vamos a estar orando con el siervo. El viernes se puso muy lindo. El viernes pasado hubo un hermano en Río Negro, hermanos de Jujuy. Hubo un hermano acá que era la primera vez que estaba en esta oración, que era el pastor que le presentamos, que estaba en la punta de la mesa, Javier, nuestro hermano Javier. Ese hermano tiene varios estudios en su haber, es capellán, y la verdad que después dio testimonio el domingo en la congregación que tiene con su madre. Ellos pasaron un momento muy triste, pero están recuperándose, y la verdad que les sorprendió justamente la oración en unidad. Tal es así que le dijo a la madre, y cambiaron prácticamente el modelo de oración en la iglesia, que ellos se reúnen los días jueves, y lo van a hacer así como pudo ver ese modelo que Dios le mostró los viernes que oramos Juan Santucci. Gloria a Dios por eso.
Así que lo espero el viernes, están invitados, el que pueda, por favor, obviamente que sabemos que algunos tienen cosas muchísimas más importantes que hacer, pero bueno, el que pueda, y acuérdense que entonces nos vamos ya preparando para el lunes a las 20 horas, el lunes y el jueves a las 20 hasta las 21 horas, aprender un poquito de lo que es llevar adelante la contaduría de una congregación, ¿sí? Es necesario para nosotros. Hay buenas noticias que ya vamos a anunciar, así que prepárense con el tema del registro de culto. Estamos viendo de que sean bien afianzadas para no tirar al aire algo que por ahí traiga una esperanza, una especulación que no es. Pero hay cosas lindas en el Señor, así que vamos a poder disfrutarlas todas juntas. Mis hermanos queridos, los amo en Cristo, que tengan felices sueños, que Dios les habla de noche y que les haga repasar el estudio a la noche también el Señor. Amén, eso está bueno. De sabiduría. Qué terrible este maestro, qué bárbaro. Dios lo siga bendiciendo, siervo. Y gracias Juan Santucci porque lo pude grabar. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao.